Señor presidente del Gobierno, señoras y señores miembros del Gobierno, señorías, tengo el honor de comparecer en esta Cámara para explicar y defender el proyecto de los presupuestos generales del Estado para el año 2013, proyecto que el Gobierno propone a la Cámara. Son unos presupuestos de un país en crisis, son unos presupuestos orientados, dirigidos a combatir la crisis. Son la respuesta a un contexto económico difícil, un contexto económico de recesión. Son los presupuestos que anuncian el final de esa recesión. Los presupuestos del Estado para el año 2013 ponen los medios para contribuir a que el año próximo, el año 2013, sea el último año de recesión económica en España, señorías. El año en el que se abra la puerta al crecimiento económico, el año en el que se abra la puerta a la creación de empleo. Son los presupuestos, por tanto, que tienen que abrir también la puerta de la confianza, de la esperanza a la sociedad española, señorías. Esta crisis se puede vencer. Esta crisis tiene raíces financieras y económicas complejas. Esta crisis podemos y deberla acometer como lo hacemos con estos presupuestos nuevos del Estado. Unos presupuestos que pretenden ser fiables, unos presupuestos que se comprometen, como no puede ser de otra forma, a ser cumplidos porque son cumplibles. Señorías, el movimiento se demuestra andando. A estas alturas, presentar presupuestos, como se han presentado sistemáticamente en esta crisis, que no se han cumplido, no han hecho más que agravar la recesión económica y la destrucción de puestos de trabajo. Decía que la credibilidad se demuestra con hechos reales. Y en el caso de lo que estamos tratando esta mañana aquí, se demuestra con la ejecución de los presupuestos del año 2012, con la base de esa ejecución. Por eso voy a comenzar desde el primer momento a hacer un anuncio esta mañana a la Cámara. Un anuncio que se refiere a la ejecución del presupuesto del Estado para el año 2012. Un anuncio que abarca a la ejecución del presupuesto del Estado hasta el mes de septiembre, el acumulado enero a septiembre. Y a ese respecto debo anunciar a la Cámara y a todos los españoles que el déficit público, el déficit del Estado, se situó en el mes de septiembre, en términos de contabilidad nacional homogéneos, por debajo del 4%, en el 3,9%, señorías. Eso significa que estamos muy cerca de alcanzar el objetivo de déficit programado para el conjunto del año 2012, señorías. Eso significa que el Estado está haciendo hueco para lo que también era previsible, una desviación de las cuentas de la Seguridad Social. Y eso significa que si añadimos el estricto cumplimiento de las comunidades autónomas, este año, señorías, estamos muy próximos al cumplimiento del objetivo de déficit que nos trazamos, señorías. Por tanto, hace unos meses, yo también, en nombre del Gobierno, subí a esta tribuna a presentar los presupuestos generales del Estado para el año 2012. Ahora lo hago, tengo el honor de hacerlo para el 2013, pero lo hago también afirmando desde la tribuna de que los presupuestos del 2012 se van a alcanzar. Vamos a corregir el déficit público del año 2012 y eso es lo que hace creíble los planes de un Gobierno para los años siguientes. Recuerdan que lo expresamos así, lo expresamos de aquella forma, no solo en la presentación del presupuesto del año 2012, sino en el debate con los diversos grupos de la Cámara. Hay una diferencia entre quienes presentamos unos presupuestos y otros que presentaron presupuestos anteriores, y es el grado de cumplimiento. Lo dijimos entonces y lo sostenemos en el día de hoy, aun a sabiendas que los nuevos presupuestos son ambiciosos, pero son creíbles. Son los que pretenden marcar un objetivo, que es el año que viene, vamos a decir la verdad,
como venimos diciéndoselo a los españoles. Seguirá siendo un año de recesión, pero será una recesión más suave que la de este año. La recesión económica que este año todavía está siendo demasiado destructora de puestos de trabajo. Eso es lo que va a cambiar el año 2013, señoría. Va a cambiar por una razón, porque estos presupuestos, marcando objetivos de política económica, lo que pretenden es un paso fundamental para cambiar el escenario económico de España, abrir la financiación de la economía española, hacer que haya crédito para los emprendedores, hacer que haya créditos para la pequeña y mediana empresa, para que pueda volver la inversión, para que pueda volver el crecimiento económico en forma de creación de empleo. Ese es el objetivo de los presupuestos del 2012, de los presupuestos del 2013 y del conjunto de medidas que se contienen en este documento presupuestario. Medidas que enlazan con reformas estructurales de la economía española, señorías. Reformas que está haciendo el Gobierno desde el primer minuto de esta legislatura. Reformas para potenciar nuestra capacidad de crecer y, por tanto, volver a crecer. Reformas que aumentan, que modernizan nuestros mercados y nuestras relaciones económicas fundamentales, comenzando por la reforma del mercado de trabajo, siguiendo por las reformas liberalizadoras en términos económicos, mejorando las condiciones de oferta de los servicios públicos, en sanidad, en educación, mejorando, en definitiva, en suma, señorías, lo que es la capacidad del sector público de garantizar la financiación de los servicios públicos que reciben los españoles. Reformas estructurales, también para garantizar los ingresos públicos, razón por la que el Gobierno ha tenido que subir impuestos. Lo ha hecho siguiendo los preceptos, las recomendaciones de la Unión Europea, pero lo ha hecho de manera temporal, lo ha hecho precisamente para que podamos también esta mañana hacer esta afirmación. Vamos a cumplir el objetivo de déficit de este año del 2012 porque vamos a cumplir el escenario previsto de ingresos tributarios en el año 2012, señorías. Vamos a cumplir los ingresos tributarios del año 2012. Subrayo, subrayo, subrayo. Vamos a cumplir esos ingresos, el total de ingresos tributarios. 159.000 millones de euros, señorías. Los vamos a alcanzar. Los vamos a alcanzar porque ahí está el incremento de la recaudación tributaria del mes de septiembre, que ha acortado el diferencial que mediaba entre los ingresos presupuestados y los ingresos conseguidos, alcanzados. Y eso es fundamental que sea así. Eso hace que podamos abordar este final de año con confianza, con seguridad de que vamos a conseguir también en este final de año el conjunto de los ingresos tributarios que están pendientes y que vienen realmente de una situación económica que toda la economía y todo el país está atravesando, pero que son fundamentales para financiar nuestros servicios públicos. Señoría, los ingresos tributarios. Si no hubiéramos tomado medidas en materia tributaria, los ingresos habrían caído este año del orden del 4%, señorías. Y hoy estoy en condiciones de afirmar ante la Cámara que los ingresos tributarios van a crecer este año casi un 5%. Eso, unido al esfuerzo de contención del gasto público, hace que estemos, señorías, reduciendo el déficit público, como ya he dicho insistentemente en estos minutos primeros de intervención. Pero el más importante, si quieren el más difícil de comunicar a la sociedad y el más difícil que gane titulares mediáticos, pero el déficit público estructural, señorías, el déficit público que no depende de la situación económica, del ciclo económico. Señorías, este año, si descontamos ese efecto del ciclo económico,
Y si descontamos la carga que suponen los tipos de interés, es decir, nos vamos a lo que debemos llamar técnicamente como el impulso fiscal primario, esto es una derivada, una descomposición de ese déficit estructural, el esfuerzo que está haciendo el Estado, es decir, todos los ciudadanos, en forma de contención de gastos y de aumento de ingresos, equivale a 3,5 puntos de nuestro Producto Interior Bruto, señorías. Nunca se había hecho esto en España. Bajar desde un déficit estructural del orden del 7%, bajarlo a casi la mitad en un solo ejercicio en el año 2012. Eso es lo que estamos haciendo como país, señoría, y eso es lo que se nos está valorando en términos internacionales. Y eso es lo que está haciendo que España recobre imagen y recobre credibilidad en términos, porque estamos recuperando el tiempo perdido, el tiempo que no se utilizó en corregir el déficit estructural de España, señoría. Insisto, es una cifra, ya sé que tampoco voy a conseguir hoy en esta presentación el titular mediático, pero esa es la cifra, señoría. 3,5 puntos de impulso fiscal primario, señoría. Jamás en la historia de España, y dudo que en la historia de ningún país desarrollado, se ha hecho semejante esfuerzo presupuestario, semejante esfuerzo de austeridad para conseguir que realmente nuestras finanzas públicas encarrilaran el objetivo de corrección del déficit público y, por tanto, contuvieran la deuda pública. Dicho esto, y por supuesto también quiero poner en valor lo que está representando la lucha contra el fraude fiscal, lo que está aportando en términos de ingresos tributarios la lucha contra el fraude fiscal realizado por la Agencia Tributaria del Estado. Les decía que estamos haciendo reformas estructurales como las que he citado antes, reformas liberalizadoras, reformas en el ámbito del sector público. Estos presupuestos que presentamos hoy se atienen a una ley de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera del sector público a medio y largo plazo. Esta ley está permitiendo encauzar el Estado de las autonomías, el conjunto del Estado de las autonomías, hacia la consecución de los objetivos de déficit público que nos habíamos marcado de forma conjunta las autonomías y el Gobierno de España, los gobiernos autonómicos, en la última de las ocasiones a comienzo de este mes de octubre, en la quinta conferencia de presidentes celebrada, y donde el conjunto, la totalidad de las comunidades autónomas se comprometieron con la consecución del objetivo de déficit público para el año 2012 y también fijaron su objetivo para el año 2013 junto al Gobierno de España. Esta forma de gobernar, esa forma de la lealtad institucional con las comunidades autónomas, está dando también sus frutos, señorías. Y yo quiero también, en este caso, repetir y reiterar el valor que tiene que hasta junio las comunidades autónomas hayan estado en la senda de cumplimiento y tengan un saldo de ejecución en términos de contabilidad nacional del 0,9% del Producto Interior Bruto, enero-junio de este año, 0,9%, lo que las coloca en la senda de la consecución del 1,5%. Ese trabajo, esa labor conjunta es fundamental para volver, como les decía, para insistir en la recuperación de la credibilidad de la imagen de España. Señorías, hay un debate falso entre austeridad y crecimiento económico. Es un debate que no se debería estar produciendo, puesto que en términos técnicos no tiene ningún sentido. La crisis de España, la crisis que hace que estemos ya en el quinto año de recesión económica, la crisis que hace que hayamos perdido casi 3 millones de puestos de trabajo y cerrado 300.000 empresas, es una crisis financiera, es una crisis de deuda externa, es una crisis que se deriva
del hecho de que la balanza de pagos corriente de la economía española ha sido enormemente deficitaria durante un largo periodo de tiempo. Y, por tanto, esa es la debilidad. Y a esa debilidad, lo que se añade, señorías, ha sido una política económica y una política presupuestaria que ha llevado a un incremento exponencial de la deuda pública. Es decir, a la crisis financiera de nuestro país, a la crisis de renegociación de deuda externa de nuestro país, se ha añadido la crisis fiscal del Estado de nuestro país. Se ha añadido la insuficiencia financiera de nuestras administraciones públicas. Eso es lo que nos está ocurriendo a España. Y, por tanto, tenemos que parar el crecimiento de la deuda pública, tenemos que detenerlo, tenemos que rebajar el déficit público en sus componentes estructurales. ¿Para qué? Para poder financiar mejor al Estado, para poder garantizar los servicios públicos de los ciudadanos con independencia de la coyuntura y para que nuestra economía entera respire, tenga financiación, recupere la credibilidad en el mundo, recupere la confianza de las instituciones europeas y de nuestros socios europeos, la confianza y la credibilidad que jamás tuvo que retroceder, que tuvo que reducirse si no se hubiera producido por esa política de incremento de la deuda pública, estableciendo que eso nos iba a sacar de la crisis. No nos saca de la crisis, señoría. Por eso, en España, el debate de la austeridad en el gasto público, en las administraciones públicas, no se puede contraponer con el crecimiento económico. No digo que en otras zonas, dependiendo de los problemas que tengan los países, el efecto de un déficit público pueda ser de un determinado signo económico concreto, pero en España, en un país que debe al resto del mundo el 90% de su Producto Interior Bruto, no tiene ningún sentido económico y no tiene ningún sentido social, señorías, ningún sentido social contraponer austeridad, reducción del déficit público con el crecimiento económico. Vamos a salir con austeridad y con contención en el gasto público. Si no, no vamos a salir de esta crisis económica. Y ahora añado también, por supuesto, y explico a la Cámara, pero una política de superausteridad lo que puede provocar es más recesión económica si no tenemos una financiación correcta de la economía. Entonces, eso es lo que explica los objetivos del Gobierno. Lo que el Gobierno pretende es abrir la financiación de la economía española. Ese es el objetivo. Y estoy seguro, señoría, que es el objetivo que comparten muchos de los grupos políticos presentes en esta Cámara, representando a la soberanía nacional. Estoy seguro que tratamos de eso, de que haya financiación en la economía de nuestro país. Y, por tanto, hay que hacer también un tratamiento gradual, unos compromisos de reducción del déficit público que son los que se derivan de nuestras obligaciones europeas, ni más ni menos, los que se adecúan a la senda que establecen las instituciones europeas para todas nuestras administraciones públicas. Eso es que España esté en Europa y eso es que España esté fortaleciendo al euro. Y aquí, en ese terreno, señorías, quiero también destacarles esta mañana que están ocurriendo hechos positivos en Europa. En Europa hay cada vez más voluntad integradora de realizar avances en términos de integración fiscal, de progresar en la unión bancaria, de responder a la crisis soberana del euro con más integración económica y más integración política. Es decir, responder a la crisis soberana del euro con la crisis conocida como deuda soberana en Europa, con una expresión muy sencilla: más Europa, haciendo más Europa, promoviendo más esa integración de Europa. Y ese es el proyecto del Gobierno de España:
progresar en la salida de esta crisis, caminar hacia la salida de esta crisis, construyendo más Europa, convencidos de que realmente es ahí donde está la solución y es ahí también donde debemos hacer descansar lo mejor de nuestras ambiciones y de nuestras esperanzas políticas como país. Es ahí donde debemos depositar, si quieren, la auténtica alma política de nuestro país. Por eso, en España, la España de la crisis económica, la España que es la que tiene que dedicar sus formaciones políticas a luchar contra esa crisis económica, en la España en la que, desde una concepción plural, deben estar todos comprometidos con resolver la crisis económica, no tiene ningún sentido crear inestabilidad política. Eso es lo contraproducente, señorías. Mezclar y crear inestabilidad política, marcar objetivos políticos que disfracen lo que debe ser el primer objetivo político de todos los grupos aquí presentes en esta Cámara y, desde luego, del Gobierno de España. Luchar contra la crisis económica. Y no se lucha contra la crisis económica creando más inestabilidad política, señorías. Es al contrario. Hay que dedicar todos los esfuerzos y hay que dedicar toda la lealtad institucional entre los que tenemos responsabilidades de gobierno, entre las diferentes administraciones, pero también entre los grupos políticos, para evitar cruzar inestabilidades políticas con inestabilidades económicas. Porque detrás de ello lo que hay es la conducta de algunos dirigentes políticos que, como no saben luchar contra la crisis económica, prefieren levantar banderas políticas. Eso es lo que está pasando en nuestro país, señorías. Eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo. Y eso no hace bien a nadie. Eso no nos conviene a nadie como país, señoría. No nos conviene a ninguna de nuestras sociedades. Conviene luchar contra la crisis, aunar los esfuerzos de lucha contra la crisis. Eso es lo que los ciudadanos esperan de nosotros. Esperan del Gobierno de España, sí, y del conjunto de las formaciones políticas, de todos los que tienen responsabilidades políticas en España. Esperan que estén luchando contra la crisis, en muchas ocasiones coincidiendo, en otras divergiendo, por supuesto, en función de ideología, pero esperan que coloques como prioridad absoluta a la crisis económica y a la lucha contra el paro. Y no se pueden cruzar otro tipo de argumentos políticos que lo que hacen es entorpecer la salida y la solución de esta crisis económica, que, insisto, es la más larga y también la más dura de nuestra historia en términos de pérdida de puestos de trabajo. Señorías, la recuperación económica de España pasa por Europa. La recuperación económica de España pasa por cumplir los compromisos de España con Europa. La responsabilidad, por tanto, del Gobierno y de los presupuestos que traemos a esta Cámara es precisamente alcanzar los objetivos que hoy tenemos comprometidos con la Unión Europea. Objetivos de corrección del déficit público y objetivos de contención de la deuda pública. Objetivos compartidos con las administraciones públicas de España. Objetivos que debemos trabajar conjuntamente para garantizar su consecución y así hacer más cercana la salida, la solución de esta crisis económica. Los presupuestos que traemos aquí son los presupuestos de la austeridad, como les decía, y están marcados realmente por las cifras que ya conocen sus señorías. Los gastos de los ministerios descienden un 8,9%. Desgraciadamente, por tanto, hay también una reducción de determinadas partidas, como es el campo de la inversión pública, que no hay más remedio que acometer. Porque estos presupuestos tienen un lastre que se deriva del incremento de la deuda pública
y también de lo que han sido escenarios volátiles de tipos de interés que se está pagando por esa deuda pública. El lastre significan los intereses de la deuda pública del Estado, que crecen en estos presupuestos en torno a los 10.000 millones de euros. Presupuestos, por tanto, que están diciendo a los ciudadanos españoles que si fuéramos capaces de reducir el déficit público y de evitar el crecimiento de la deuda pública, podríamos dedicar miles de millones de euros a inversión pública. Podríamos dedicar mucho más recursos a políticas de innovación tecnológica. Podríamos dedicar muchos más recursos también a lo que es la protección social y la mejora de los servicios públicos de los ciudadanos. Pero aún así, estos presupuestos, los nuevos presupuestos que presentamos a la Cámara, son los presupuestos más sociales de la historia de la democracia española, señorías. Los más sociales. Nunca la ventaja de hacer políticas sobre cifras es que realmente las cifras son incontestables, señorías. Las cifras no admiten valoraciones políticas. De cada 100 euros presupuestado como gasto del Estado y de la Seguridad Social, 63 se dedican a gasto social, señorías. De 100 euros, 63 a gasto social. Nunca se habían presentado esos presupuestos de esta forma, señoría, y eso comprendo que algunos tengan una reacción de lo que quieran, pero jamás ha ocurrido en una propuesta de un gobierno en la democracia a esta Cámara, a las Cortes españolas, señoría. Por tanto, no digamos lo que no es verdad, que estos presupuestos no tienen sensibilidad social. Es al contrario, son los presupuestos más sociales de la democracia española, señoría. Digámoslo con todas las palabras y con todas las letras. Digámoslos porque es así. Y eso significa también algo, señorías. Desde comienzo de legislatura, el Gobierno está pidiendo un esfuerzo a los ciudadanos españoles. El Gobierno está pidiendo un esfuerzo a las empresas españolas. El Gobierno está pidiendo un esfuerzo y un compromiso a los funcionarios públicos desde comienzo de legislatura. Eso es así. Pero también quiero afirmar que ese esfuerzo no olvida a los más débiles. Ese esfuerzo está comprometido con los que más lo necesitan en España. Ese esfuerzo, incluyendo la subida de impuestos, está siendo ponderado y equitativo, señorías. Son las cifras que están detrás, que avalan esas políticas. Políticas que, insistimos, lo que tratan en esta crisis es de preservar, de salvaguardar la cohesión social. Pero sabemos también que la mejor política social es la creación de empleo y por eso tenemos prisa por acabar con este déficit público y tenemos prisa por contener la deuda pública, porque si no fuéramos capaces de contener ese crecimiento de deuda pública, la carga de intereses inexorablemente se llevarán los recursos de los impuestos de los españoles. Por tanto, estamos ante esos presupuestos, señoría. Presupuestos que hacen ajustes de gasto, enfatizan la prioridad de ajustar el gasto público, de forma que la reducción del déficit público para el año próximo está programada de manera que sobre el ajuste del gasto se hace descansar el 58% del ajuste y, por tanto, de la consecución del nuevo objetivo de déficit público, correspondiendo a los ajustes en ingresos el 42%. Es, por tanto, un presupuesto que insiste
en reducir el componente estructural de nuestro gasto público, porque es la manera de garantizar la calidad e incluso la cantidad de los servicios públicos. Lo otro, la otra forma, no llevaría nada más que a la deuda pública y también llevaría a lo que es sumar intereses y, por tanto, dedicar los recursos que pagamos a través de impuestos a sufragar esa carga de intereses, ese servicio de la deuda. Señorías, el cuadro macroeconómico que trae el Gobierno a esta Cámara, insisto, como objetivo de nuestra política económica, como objetivo de las reformas estructurales que estamos acometiendo y que seguiremos acometiendo en esos proyectos, también en parte de ellos derivados de los compromisos europeos, ese cuadro tiene una clave para elevar, para recuperar la confianza de España. Ese cuadro lo que plantea es el escenario de que nuestra balanza por cuenta corriente el año que viene será positiva. Será positiva por primera vez desde comienzo de los años 90, donde para conseguir ese objetivo, que las necesidades de financiación de la economía española frente al resto del mundo fueran capacidades de financiación, no necesidades, es decir, el saldo de la balanza fuera positiva, había que devaluar. Y hoy no es así, señorías. Estamos ya muy cerca del escenario en el que España, su economía, sus agentes económicos, para crecer, no van a tener que pedir nuevos recursos al resto del mundo. Esa es una gran diferencia, señorías. Y eso viene de la fortaleza de nuestras exportaciones, viene de la mejora de competitividad, viene de que hagamos un país cada vez más moderno, un país competitivo y al mismo tiempo un país que mira la cohesión social, un país que está en Europa y en el mundo, un país que también es y debe ser muy competitivo en una de sus fuentes de riqueza, como es el turismo, puesto que el turismo es una exportación in situ y que está contribuyendo muy positivamente a esa balanza de pago. Y ese escenario es el que hoy está haciendo que cambie la visión de España. España está, por fin, ofreciéndose al mundo como un país estable en clave económica. La balanza de pagos no es un documento que esté en las familias españolas, por supuesto. La balanza de pagos no está ni siquiera en el mundo empresarial, no está en los balances de las empresas. Pero la balanza de pagos es la que establece el conjunto de relaciones económicas de nuestro país con el resto de Europa y con el resto del mundo, y su saldo es el que nos dice cuán competitivos somos, cuánto podemos estar en ese mundo de globalización, en ese mundo de oportunidades, donde para salir de esta crisis necesitamos recuperar nuestro horizonte europeo y ganar nuestro puesto en la economía global. Y esa balanza de pagos es la base para cambiar las expectativas que sobre España tienen en ese mundo, tienen los mercados en España. Eso y reformas muy importantes, como decía, reformas estructurales. Ahora citaré también una reforma financiera fundamental, como es el saneamiento de la banca. El saneamiento que se está haciendo con la segregación de activos inmobiliarios es un paso fundamental para mejorar la capacidad de financiar nuestro país y, por tanto, mejorar la competitividad de nuestra balanza de pagos. Este es el ámbito, el aspecto que nos debe llenar de seguridad y de fiabilidad, diciéndonos que estamos en el camino correcto y, por tanto, en ese camino la reducción de las necesidades de financiación del sector público lo que haría es que el sector público no compita en la captación de crédito para quienes nos tienen que sacar de la crisis, que son los emprendedores, que son la pequeña y mediana empresa, que son las familias españolas. Por tanto, el cuadro macroeconómico, señorías, tiene una base, un fundamento muy positivo que debe aportar a la credibilidad de España. Y tiene la base el elemento positivo de recuperar
la confianza en nuestro país. La cuestión, por eso insisto, es también política. Desde el Gobierno entendemos que estamos en momentos difíciles, momentos que no los ha generado la política del Gobierno, pero sí hemos recibido el encargo de los españoles para hacer frente a esa dificultad y a esa crisis. Y lo que quiero insistir esta mañana es en promover el diálogo político. Creo que es importante cuando lo que se está haciendo, y nos vamos a enfrentar esta tarde, es a un debate de enmiendas a la totalidad, donde lo que cuestionan son lo que podemos llamar la credibilidad clásica de los presupuestos que presenta un Gobierno a la Cámara. El escenario económico, la previsión de ingresos, en fin, lo normal, lo clásico. No estamos en ese momento, señorías. Estamos en otro momento. Estamos en el momento en que la política tiene que levantar la cara, y en este caso sí que me refiero los ojos de esos números. Estamos en un momento de promover realmente encuentros y coincidencias políticas para acabar de resolver esta cuestión que es la crisis económica. Estamos ante esa oportunidad, esa necesidad y ese desafío. Y lo que debemos pretender en este momento, señorías, no es promover enmiendas a la totalidad en sentido clásico, sino compromisos políticos que acorten las soluciones de la crisis que estamos viviendo. Esto es lo que estamos planteando a la Cámara, señorías. Esto es el proyecto de presupuestos que planteamos a esta Cámara. Esto es lo que nos ofrecemos en forma de enmiendas a partir de lo que será el debate, la normalización del desarrollo de presupuestos en esta Cámara. Enmiendas que vayan hacia el compromiso de la corrección del déficit público, pero enmiendas en las que los grupos políticos se sientan representados, se sientan presentes en lo que debe ser un debate político en nuestro país. No es el momento de esas discrepancias, en ese sentido, ni siquiera las nuevas, las incorporadas de preceptos y supuestos políticos, como es la apelación al soberanismo a estas alturas. Hablamos de crisis económica, hablamos de creación de empleo, hablamos de inserción de España en los proyectos europeos, hablamos, por tanto, de mandar un mensaje de confianza desde un proyecto político como es el proyecto de unos presupuestos generales del Estado. Este debe ser el debate, esta debe ser la cuestión que aborden hoy las Cortes españolas y lo hagan en los momentos sucesivos de la política. Y ese es el debate y ese es el objetivo al que yo mismo me comprometo a participar en él. Un debate constructivo, un debate positivo, no un debate de confrontación de argumentos contrapuestos imposibles de coincidir. Hagamos un elemento de coincidencia la propuesta de estos presupuestos, señorías, porque el país necesita argumentos, necesita que le mandemos desde estas tribunas y desde nuestros debates políticos un mensaje de confianza, señorías. Y lo hacemos, además, desde la libertad de conciencia de los que nos sentimos herederos de una situación, pero hemos adquirido el compromiso político y personal de colaborar activamente a resolver los problemas de los españoles, a resolver la crisis de los españoles, señorías. En eso es lo que estamos abiertos y en eso es lo que el Grupo Popular está abierto, señorías. Dudaba si acabar así, en el sentido, saben ustedes que no así como si digo con lo que voy a añadir ahora, no así como si lo quería hacer, ¿no? Señorías,
Son los sextos presupuestos generales del Estado que traigo a la Cámara. 6 proyectos de presupuestos generales del Estado. 6. Por tanto, quien les habla no es un neófito de la política. Ya somos veteranos en este oficio y veteranos también en el oficio de hacer que los presupuestos del Estado sean un factor y un elemento de credibilidad. Ahora se nos dice que España vive, con razón, la crisis más profunda de su historia reciente. Yo quiero insistirles en que los que lo tenemos que ver, si quieren, por experiencia, por preparación y por edad, de otra manera también les tengo que decir que esta España está mucho mejor preparada que la de los años 90 para hacer frente a esta crisis. Que esta España tiene el doble de renta per cápita que teníamos a mitad de los años 90, cuando nos pusimos como meta fundar el euro. Que esta España tiene un 50% más de ocupados que en los años 90, incluyendo fundamentalmente a mujeres. Muchas mujeres que trabajan en España desde los años 90 y nunca antes habían participado en la fuerza laboral de nuestro país. Esta España es una España mucho más internacionalizada, como nunca antes lo ha estado. Hoy tenemos invertido fuera de España casi el 47% de nuestro Producto Interior Bruto, cuando en los años 90 teníamos el 6-7%, y por tanto hoy somos un país mucho más internacionalizado, no solo europeizado, sino internacionalizado. Por tanto, esta España es más fuerte que la que entonces teníamos. Y si en aquel momento los españoles, comprometiéndonos con Europa y con el euro, fuimos capaces de abrir el horizonte de crecimiento económico y de creación de empleo más largo y más fructífero de nuestra historia, el mensaje que tenemos que lanzar hoy es que esta crisis se puede y se debe vencer. Y el compromiso y la apuesta del Gobierno es llamar a todos los grupos políticos para que juntos hagamos frente realmente a una crisis y abramos la puerta de la solución, abramos la puerta de la confianza a la sociedad española. Muchas gracias, señor.